Reciban un cordial saludo de paz y bien, estimados estudiantes. En la presente semana el tema es los ciclos biogeoquímicos. Un ciclo es una serie de pasos o eventos que se repiten de manera constante y periódica para terminar por donde empezó. ¿Qué es un ciclo biogeoquímico? El término biogeoquímico se utiliza para describir el movimiento cíclico de los elementos que forman a los seres vivos y el ambiente geológico. Bio significa vida y geo, tierra. Es gracias a estos ciclos que los elementos importantes para los seres vivos llegan a estar constantemente disponibles para ellos, ya que en otro caso los elementos quedarían atrapados en ciertas formas inaccesibles. Los elementos se reciclan por medio de procesos naturales que permiten que circulen a los seres vivos al ambiente y viceversa. Es por eso que un ciclo biogeoquímico también es conocido como reciclaje ecológico. Los elementos químicos indispensables para los seres vivos, los cuales circulan en diferentes formas y compuestos, son: ciclo del carbono. En ecosistemas acuáticos y terrestres, el carbono es absorbido durante la fotosíntesis como gas carbónico o CO2 y luego integra a la glucosa, un carbohidrato que utilizan los productores y que llega a los demás organismos a través de las cadenas y redes tróficas. Recordemos que una cadena o red trófica son las cadenas alimenticias de los organismos. El ciclo del carbono empieza mediante la fotosíntesis, es decir, el dióxido de carbono pasando a la fotosíntesis a los organismos productores o organismos autótrofos, los cuales fabrican su propio alimento. Luego de esto pasa a los restos orgánicos descomponedores y nuevamente pasa al dióxido de carbono en la atmósfera. Recordemos que también las plantas son alimento de los animales. Y nuevamente podemos observar el ciclo del carbono. El ciclo del fósforo. El fósforo es un elemento esencial para obtener energía celular, o conocido como ATP, y los ácidos nucleicos. El fósforo llega al suelo gracias a las bacterias fosfatizantes que la descomponen en las heces fecales, orina y los tejidos animales y plantas. Son quienes también dejan libre de fosfatos y las pasan a los demás organismos en las cadenas y redes tróficas. Por ejemplo, las plantas y los cultivos realizan mediante las bacterias fosfatizantes la descomposición de las heces fecales, orina y los tejidos de los animales. Esta excreción llega a las plantas realizan la descomposición de las mismas. Recordemos que las plantas son alimento de los animales y los animales realizan la excreción y nuevamente llega al suelo. Como llega al suelo mediante la erosión, llega a lo que es los mares, que se realizan también o se convierten en alimento de los peces. Los peces son alimentos de las aves. Las aves también realizan su excreción, la cual llega nuevamente al suelo y se empieza con el ciclo del fósforo. Luego tenemos el ciclo del nitrógeno. El nitrógeno o N2 es el elemento más abundante de la atmósfera, representa el 78% de los componentes del aire. Una proporción de nitrógeno se fija por descomposición y reciclaje de excrementos y resto de seres vivos en un proceso llamado amonificación. Por ejemplo, cuando los organismos mueren, sus restos experimentan putrefacción gracias a la acción de hongos y bacterias presentes en el suelo y liberan amonio, como tenemos aquí el amonio. Para que el amonio sea asimilado por las plantas debe transformarse por nitrificación. Este proceso se lleva a cabo en dos etapas. En la primera etapa se oxida el amonio en nitritos.
tenemos en nitritos, por bacterias como el nitrosoma. En la segunda etapa se convierten los nitritos en nitratos, por bacterias llamadas nitrificantes. Otra proporción del nitrógeno es fijada por bacterias fijadoras de nitrógeno, como la de los géneros Nostoc, Azobacter, que establecen relaciones con las plantas leguminosas. Podemos observar el ciclo que realizan. De las plantas a los animales herbívoros son alimentos de los carnívoros. Ellos realizan su proceso de excreción, llegan esa excreción al amonio, el amonio pasa por las fases para transformarlo en nitritos y nuevamente llegan hasta las plantas y termina su proceso y nuevamente inicia aquí mismo su ciclo en este caso del nitrógeno. Luego tenemos el ciclo del agua. El agua circula constantemente en la Tierra, en diversos estados como lo son sólido, líquido y gaseoso. En su ciclo ocurren fenómenos en secuencia, a través de los cuales el agua pasa de la superficie terrestre a la atmósfera y se desplaza en diferentes estados. Pasa desde la superficie terrestre hacia la atmósfera en forma de vapor de agua gracias a los fenómenos de sublimación, es decir, el paso directo del agua sólida a vapor de agua. En evaporación, el paso de agua líquida a vapor de agua y la transpiración que la realizan las plantas y los animales. Como podemos observar mediante las flechas, empezamos el calor que causa la evaporación, llega a la precipitación, cae en forma de lluvia, puede llegar al suelo, cruzarse con las aguas subterráneas, llega al mar, a los ríos, lagos o los océanos y nuevamente por el calor causa la evaporación, llega a la condensación y nuevamente empieza el ciclo del agua. Como ustedes pueden ver, donde termina, empieza el ciclo. Finalmente tenemos el ciclo del oxígeno. El oxígeno libera a la atmósfera en la fotosíntesis, la cual se incorpora en forma gaseosa por la respiración a todos los organismos aerobios y se libera nuevamente a la atmósfera en la fotólisis del agua que ocurre en la fotosíntesis. Podemos observar mediante las flechas azules, se realiza la fotosíntesis gracias al oxígeno, llegan los animales y plantas, respiran este oxígeno, nuevamente el dióxido de carbono y podemos ver el ciclo del oxígeno. La actividad de esta semana va a basarse en la elaboración de un collage sobre el reciclaje ecológico que mantiene la vida en el planeta, es decir, sobre los ciclos biogeoquímicos del planeta. Vamos a escoger 2 ciclos biogeoquímicos y vamos a realizar un collage explicando su ciclo. Pueden escoger cualquiera de ellos. El medio de verificación es enviar una fotografía por WhatsApp hasta el día jueves 11 de junio hasta la 1:15 de la tarde. Muchas gracias.